La verdad que escuchándole da la sensación de que usted dice, corrígeme si me equivoco, que con la lingua acabaríamos con el asturiano. Desde mi punto de vista, sí. De hecho, la normalización es lo que pretende. La normalización es coger todas las formas de hablas que hay aquí, forzar determinadas expresiones cogiendo lo más extraño de todos estos modos de uso para diferenciarlo del español y con eso eliminar el resto de usos anteriores. Sobre la oficialidad, decir que abre una deriva nacionalista no es mucho decir. No, es que es evidente. ¿En qué es evidente? En todos los ejemplos prácticos que conocemos. Hace 40 años en Cataluña también se hablaba de oficialidad amable. ¿Qué tenemos ahora en Cataluña? No, pero hace 40 años ya había unos partidos nacionalistas e independentistas en Cataluña. Aquí no los hay. La lengua es la raíz del nacionalismo. Es la raíz del nacionalismo. Usted analice aquellas regiones de España que tienen una lengua oficial y las derivas nacionalistas que las acompañan. Y la lengua, yo estoy convencido que es una reclamación de ese nacionalismo embrionario asturiano, muy fomentado también por el presidente del Principado cuando habla de la identidad propia de Asturias y que Asturias es dueña de su destino. ¿Pero qué me está diciendo el presidente con esa deriva identitaria? Asturias dueña de su destino. Serán los asturianos. Por cierto, 100.000 de ellos trabajando fuera de Asturias porque aquí no se les dio ninguna oportunidad para conseguir un trabajo. ¿Se arrepiente de esos carteles señalando a Adrián Pumares? ¿Ha hablado con él después de que saliesen esos carteles? En absoluto no me arrepiento porque creo que hay que trasladar... Yo lo hice fundamentalmente porque creo que la Junta General del Principado de Asturias, la actividad que lleva a cabo, es observada por muy pocos ciudadanos, por poquísimos. Y yo no quiero que pasen de puntilla por encima de un tema tan relevante. Nadie presta atención a la actividad en el Parlamento. Y hay que sacarla a la calle. Y hay que decirle a la gente que Foro en su día no defendía la oficialidad, porque yo tuve un debate con Carmen Morillón en 2019 en las elecciones y Carmen Morillón defendía que no era necesaria la oficialidad, que no se había tramitado un reglamento de la Ley de Libertad de uso y promoción del asturiano, que no era necesaria. Y ahora es necesaria, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria para Foro la oficialidad? ¿Por qué ha cambiado de criterio? Pues que los ciudadanos lo sepan.